Señor Jesús les bendiga. Amén, hermano. Los saludo esperando que se encuentren bendecidos en el Señor. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien. ¿Quién trajo estas? Hermana Ruth, para dedicar. Para dedicar. Felicitaciones de su cumpleaños, hermana Ruth. Dios la bendiga. Amén, hermano. ¿Ustedes saben que la hermana Ruth está cumpliendo hoy? ¿La llamaron? Amén, amén. Cumple un día muy privilegiado. ¿Sí saben qué día se celebra hoy en el mensaje? Amén. Sí, sí saben. La hermana Dora sabe qué día es hoy en el mensaje. Es cuando cayó la luz del hermano Julia. Cuando bajó la columna de fuego, el 24 de enero de 1950. Amén. 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 Gloria a Dios. O sea que hoy han pasado, ¿cuántos años? 64. 64. ¿Alguna vez le he hablado de la importancia del 64? ¿Cuántos? 8 por 8. 64. ¿Cuál es la huella de Dios en la tierra? 8. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre bondadoso, amantísimo Señor Jesús, estamos agradecidos por tu amor, bondad, misericordia. Amén. Te pedimos nos hables en esta noche. Aleluya. Nos traigas de tu paz, de tu palabra, de tu gracia, de tu amor, de tu poder. Gracias por todo lo que haces, has hecho y harás. Háblale a tu pueblo, Señor, y ablanda los corazones para ser dóciles a tu palabra. Bendito y alabado seas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vine a Romanos capítulo 11. Verso 11. Sabemos que venimos trayendo el capítulo 11 de Romanos, los últimos cultos entre semana. Y vamos a seguir metiéndole el diente a esto porque aquí está el secreto del plan de Dios para los hombres. Y hay que comprenderlo muy bien en este momento. Amén. Romanos 11:11, cuando lo tengan me dicen amén. Amén. ¿Tenemos? Amén. Dice así la eterna palabra. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Amén. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Amén. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Amén. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante.
Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amén. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, Amén. por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Amén. No te ensoberbezcas, sino teme. Amén. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Amén. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. Y aún ellos, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Amén. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Amén. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Amén. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Amén. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Amén. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Podemos sentarnos. Amén. Yo quiero continuar con este tema, y es que los escogidos. De Israel. Y yo vengo trayendo un esquema acerca de esto. Ya hemos visto varias cosas, entonces voy a empezar a cerrarlo, amén, para que podamos entrar más de fondo. Lo primero que teníamos claro es que Dios tiene tres tipos de pueblos. Cuando vamos a hablar de pueblos, Dios tiene tres tipos de pueblos o de personas. Quiero que ustedes me ayuden para que esto se vaya como una enseñanza, y vamos a mirar qué tipos de personas tiene Dios. Amén. ¿Cuál es el primer tipo de personas? A ver, alguno levanta la mano y me dice, porque de ese se derivan todos. Los judíos. Vamos a llamarle a los judíos Israel. Israel. ¿Listo? Amén. Perfecto. ¿Alguien más que levante la mano y me diga otro? Los samaritanos. No, ustedes tienen que hacerlo en el orden que se entienda por qué. Si unos son judíos y otros no son judíos, entonces hablemos de los que no son judíos primero, para poder entender, porque no ese es el orden. Primero es Israel y luego es los que no son Israel, que se llaman los Gentiles. gentiles. Amén. Eso, los gentiles. ¿Vamos bien? Amén. Y ahora sí, lo que dice la hermana Viviana, samaritanos, que salen de qué? Mitad judíos, o sea, mitad israelita y mitad gentil. Amén. Eso, samaritanos.
Yo quiero que ustedes vean que aún en la... Voy a hacer un mapita acá curioso. Antes de trazar esta línea. Voy a hacer un mapita acá del antiguo Israel. Vamos a decir acá, vamos a colocar que acá es el mar grande o mar Mediterráneo. ¿Sí? Vamos. Y acá, Israel en la antigüedad estaba dividido en 3 porciones. Ustedes saben, en el tiempo de Jesús. Esto es importante saberlo. Al sur estaba ¿qué? Judea. Judea o Judá. Al norte estaba Galilea. Y a Galilea le tenían un Galilea de los gentiles. Y en la mitad estaba Samaria. Miren que la misma disposición, como estaba el mapa, nos indica judíos, samaritanos y gentiles. ¿Sí? Entonces Dios tiene esos 3 tipos de pueblos. Esos 3 tipos de pueblos tiene Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Dios tiene esos 3 tipos de pueblo. Y siempre tratará con esos 3 tipos de pueblos. Amén. Perfecto. Entonces vamos a mirar algo acá fundamental, porque ya partiendo de esto, ahora sí puedo hacer la división que quiero. Hay una condición que nos enseña el profeta, y es que Dios no trata con estos pueblos al tiempo. Amén. Amén. Así es. Dios es el Dios de Israel. Amén. ¿Sí? Su pueblo como nación es Israel. Amén. ¿Listo? Amén. Y Él vino en su primera venida, conforme Mateo 10 y otras escrituras, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Amén. Amén. ¿Correcto? Amén. Entonces aquí surge algo en Romanos 11 y viene una pregunta. Vamos a mirar antes. Me gusta cuando hay alguien que me ayuda a leer las escrituras, de pronto desde allá, hermano Manuel. Vamos a Mateo 10 un momentito, porque yo necesito equilibrar esto muy bien. Mateo 10, cuando le da instrucciones a sus apóstoles, léame por favor desde el 5, desde el verso 5. Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire tan lindo, cuando tenemos el mapa, lo que Jesús les estaba diciendo, allí se acuerdan cuando vimos el mapa, allá arriba donde los gentiles, nada, Amén. y donde los samaritanos, tampoco. Amén. Primero, mire lo que digo, primero, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Miren que Dios estaba enviando a ellos ya a llevar unas buenas nuevas. Amén. O unas buenas nuevas, Jesús estando con ellos. Aquí es donde yo quiero diferenciar, porque hay cosas muy puntuales en la Biblia. Una es Jesús con nosotros, y otra es Jesús en nosotros. Amén. Amén. Esto es importante, Amén. porque cuando Jesús los envió a ellos, los dotó de un poder, los dotó de una autoridad. ¿Sí? Esa autoridad era para desalojar poderes. Fíjense que Él les dio autoridad para sacar fuera demonios. Amén. ¿Por qué para desalojar poderes? Porque los apóstoles sin Espíritu Santo fueron enviados ¿para qué? Para una obra de limpieza, preparando el terreno. Mateo 10 hizo eso. Ellos sí tenían un ministerio. Fíjense, ¿se dan cuenta de eso? Amén. Porque hay muchas personas hoy que han cerrado el mensaje y dicen, mientras usted no tenga el Espíritu Santo, no puede ir a predicar. Bueno, Jesús los envió a predicar antes de tener el Espíritu Santo. Amén. Correcto, hermano. Solo que eso genera un efecto. Amén. Y es para limpiar ¿qué? El terreno. Amén. Porque antes de tener el Espíritu Santo, ¿usted qué está? En santificación. ¿Está limpiando qué? El terreno. Amén. ¿Tiene un sentido? ¿Ve? ¿Lo ve?
Por eso no estamos llamados a descalificar a ninguno, Amén. 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 sino que simplemente tenemos que comprender el cuadro completo. Entonces ellos empezaron a hacerlo y Dios les dio una orden. No me vayan ni siquiera a casa de gentiles. No me pasen por los samaritanos. Primero las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Bueno, listo. Luego, ¿qué pasa? Pedro lo niega. Todos lo dejan. ¿Cuántos saben que todos dejaron a Jesús? Amén. 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 Incluso un muchacho lo siguió envuelto en una sábana. ¿Cuántos conocen esa historia? Que hubo un muchacho en la Biblia que lo siguió envuelto en una sábana. Y lo cogieron. Y el hombre huyó desnudo. ¿Conocen esa historia? Amén. ¿Saben quién fue ese muchacho? Después hablamos de eso, es un tema bien bonito, el joven misterioso de la sábana. ¿Sí? Tremendo, amén. Entonces, pero finalmente todos lo dejaron. El profeta dijo: lo que traspasó a Jesús fue que lo hayan dejado. Amén. Amén. Entonces luego él resucita, y cuando él resucita necesita volver a establecer nexos con Pedro. Amén. Amén. Llaman a los discípulos y a Pedro. Así dice, y a Pedro. Porque Pedro estaba avergonzado, Amén. Pedro estaba apenado. Parece que la pena y la vergüenza hacen una cosa terrible en el ser humano. Pero resulta que Dios iba a mostrarle a Pedro sus miserias, pero Dios iba a tener que usar a Pedro también, porque Pedro tenía un llamamiento. Amén. Por eso lo hace resucitado. Amén. Bien, entonces ahora entro acá en el cuadro. Acá es donde quiero entrar para poder enfocarme muy bien en Romanos 11. Entonces, al llamar a Pedro, le vuelve a dar su lugar. Bueno, le habla de amor. Yo quiero hacerle esto, le pregunta que si le ama, y es en función del amor que lo responsabiliza. Sí, amén. Amén. No el hay que hacer, ahí se acaba el hay que hacer. Yo quiero hacerle ver que cuando Jesús los envió al principio a ellos, les habló de hay que hacer. Amén. Hay que hacer, es así y no hay discusión, es de esta manera y no hay nada más que hacer, ¿correcto? Amén. Pero ahora Jesús resucitado, luego de la cruz, le estaba haciendo una pregunta a Pedro mucho más profunda. ¿Tú me amas? Señor, yo te amo. Entonces apacienta mis corderos. Amén. Amén. Ve que ya hay un cambio ahí, un cambio en la manera en que el Señor está empezando a tratar con su siervo. Amén. Es en función del amor. O sea, yo Amén. quiero hacerles ver la responsabilidad en Aleluya. función del amor. Amén. No es hay que hacer, sino en función del amor. ¿Vamos bien? Amén. Correcto. Y luego lo dota y los llena ¿de qué? De Él, del Espíritu Amén. Santo. Amén. Por eso el Señor muchas veces durante su estadía en la tierra tuvo una queja para con los apóstoles frente a su servicio. Y eran hombres de poca ¿qué? Fe. No dijo que no tenían fe, dijo que tenían ¿qué? Poca fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Era porque él ya no quería estar con ellos. Él quería estar en ellos. Amén. Mientras estuviera vivo no podía hacer eso. Amén. Bueno, ahora en Pentecostés ellos reciben el Espíritu Santo, Amén. lo cual es el Señor Jesucristo en forma de Espíritu Santo. Amén. Usted sabe que Jesucristo es Dios, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Amén. Ahora, entonces en Pentecostés hubo un cambio de Urim Tumim, hubo un cambio de luces y de perfecciones. Porque Urim Tumim son luces y perfecciones. Ya los que estuvieron en el culto saben de qué estoy hablando. Entonces por eso lo que bajó fueron ¿qué? Luces. Y Dios empezó a establecer un ministerio ¿qué? Quíntuple. Para ver ¿qué? Perfecciones. ¿Cuántas luces vimos? 7, ¿cierto? ¿Cuántas perfecciones? 5. Amén. Eso es muy importante. Luego el hermano Pablo cuando vea el mensaje del Urim Tumim va a captar mucho más, pero ahora ya lo está viendo. Entonces el Señor trae esto y el Evangelio comienza con ¿quién? Recuerden, ¿qué es lo que significa la palabra Evangelio? Uno que me levante la mano y me diga. Buenas nuevas. ¿O buenas qué? Noticias. Bueno, ¿alguna vez ha pensado que los hijos de Dios somos reporteros? ¿Qué es un reportero sino el que lleva noticias? Bueno, usted es reportero, si no lo sabía, sépalo ahora. Yo soy reportero, somos los reporteros del Dios Altísimo. Mire, eso que le acabo de decir es más profundo de lo que piensa. Amén. Porque depende de la calidad de tu reporte. ¿Produces vida o muerte? Me devuelvo rápido atrás. Un día Moisés envió 12 espías a mirar cómo era la tierra. Ellos estuvieron durante 40 días examinando la tierra. Y vinieron 10 y dieron un mal ¿qué? Y vinieron 2 y dieron un ¿qué? Un buen reporte.
Desde allá el evangelio es una minoría. Amén. Amén. ¿Lo ve usted? Amén. Ellos eran 10 y ellos eran 2. La quinta parte de 10. Amén. ¿Sí? Ok. Lección para nosotros hoy. Los verdaderos creyentes somos minoría. No mayoría, minoría. Minoría aún dentro del medio que se llama creyente. Amén. ¿Vamos bien? Señor. Listo. Entonces ahora ellos reciben el Espíritu de Dios. Y ahora es Jesús en ellos y ellos van a hacer algo muy especial. ¿Qué van a hacer? Van a empezar a cumplir el propósito para el cual Dios los había llamado. Y es de extender su ¿qué? Su reino. Amén. Sabemos que cuando hablamos de reino, estamos hablando del Espíritu Santo. Amén. Básicamente, ¿cuál era la misión de los discípulos? 1. Hacer discípulos. Amén. Amén. ¿Dónde está esto? En la gran comisión de Mateo 28. Ir por todo el ¿qué? Mundo. Y si habla de ir, habla de desplazamiento. Vamos a leerlo, hermano John, por favor, léame esa escritura, Mateo 28. Esto es bonito mirarlo así despacito. Amén. Amén. Mateo 28, 19. Amén. Amén. Dice así su palabra conforme está escrita. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, Amén. bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bueno. Amén. Acá hay bastantes cosas bien distintas. Amén. Bien distintas que hay que entenderlas. Esa comisión es fragmentada. La primera orden es una orden de desplazamiento. Quiero hacerle ver. Amén. Id. O sea, la primera orden implica, mira, no te quedes quieto. Amén. No te quedes quieto. Amén. Amén. Por eso la iglesia es apostólica. Amén. Por eso la iglesia es misionera. Amén. Porque Amén. id implica que ustedes, ¿qué? Enviado. Amén. Y un enviado es un apóstol, Amén. es un Amén. misionero. Amén. Id. Listo. Id de vacaciones. No. Id a imponer ideas tuyas. No. No. ¿Id a qué? ¿Id a hacer iglesias? Tampoco. Ser discípulos. Id y haced Amén. discípulos. Quiero hacerles ver algo aquí muy despacio. No los manda a hablar. Los manda a hacer algo. Amén. Amén. ¿A hacer qué? A hacer discípulos. Amén. Ahora, ¿cómo se hace esto? El profeta de Dios dice que esta es la primera parte de todo el asunto que la iglesia tiene que cumplir, que es predicar el evangelio. Amén. O sea, Amén. ¿qué es? Mire, voy a decir algo terrible, perdónenme, hermano. El evangelio no se enseña, se predica. Amén. Cuidado con esto muchos no lo comprenden y por eso se enredan en el camino. Amén. El evangelio es poder de Dios. Amén. Entonces usted predica a un Cristo resucitado, Amén. predica a un Cristo vivo, Amén. predica su muerte, su resurrección, Amén. su amor, Aleluya. predica Juan 3:16, el evangelio de oro, Amén. que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Predica gracia, predica. Amén. Amén. ¿Correcto? Amén. Esa predicación va acompañada de ¿qué? De poder. Amén. Porque Dios respalda sus palabras. Amén. Si tú vas a dar buenas noticias, Dios va a respaldar eso. Amén. Si tú estás en la línea y en los requisitos de la predicación. Amén. Amén. Por eso es que hay unas cualificaciones. Amén. Porque Dios tiene un orden para hacer Amén. todas las Señor. cosas. ¿Listo? Amén. Entonces, Amén. pero mire qué bonito. Ir y hacer discípulos. Y mire lo que dice, es raro que lo te voy a decir. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es donde hay un error hoy mucho. Usted le dice 4 o 5 cosas a uno y al agua. Eso es cerrado. Amén. Eso es cerrado. La Biblia dice que el que va al agua es un discípulo. Amén. Amén. ¿Cómo así? Amén. Amén. ¿Qué es lo que hace que un discípulo sea discípulo? Que sea creyente. Amén. Que se haya, ojo, que se haya arrepentido Amén. Amén. de sus pecados. Amén. Amén. ¿Me están captando? Amén.
mire, lo que te estoy diciendo es mucho más profundo porque es un mapa, ¿cierto, hermano Pablo? Para poder hacer las cosas bien, para hacer una iglesia evangélica correcta. Porque nosotros, usted no se asusta cuando le dice, ¿usted es evangélico? Claro que soy evangélico. Yo soy reportero y llevo el evangelio. Pero no solo soy evangélico. A ver, un momentico, hay algo más que eso. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, mire cómo está el orden. Vuelva a leerlo despacio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pare ahí, mire. Él dice, vaya y bautice gente y después haga discípulos. No, Señor. Oh, ese es el problema de muchas iglesias hoy, de este mensaje, que tienen invertida la casa, tienen al burro comiendo en el techo. Amén. ¿Cierto? Hemos visto eso, ¿no, hermano Pablo? No, hicimos una reunión y 25 bautizados. Yo ahora ya como anciano que soy en esto, miro y callo y digo, oh, muy bien, te felicito. Pero internamente digo, ¿y cuántos fueron arrepentidos? Amén. ¿Cuántos discípulos hay de eso? Porque el profeta dice que si yo no hago un discípulo, pero bautizo a alguien sin ser un discípulo, entonces yo estoy mojando un demonio seco entra al agua y sale un demonio mojado. Son palabras del profeta. Entonces perdónenme que me meta en esto tan profundo. La primera labor de la iglesia es de reportero, de llevar evangelio, de hacer discípulos, de cumplir una comisión. Ahora, luego, ya los bautizó, listo. Ahora no pueden mantenerlos a punta de solo buenas noticias. Ahora sí tiene que empezar a enseñar. Le voy a probar lo que dice ahí. Lo primero que acabamos de hablar tiene que ver con predicar. Qué bonito, con predicar. Ya cuando son discípulos y están bautizados, mire, usted sabe que los pentecostales normales en el mundo, unitarios, bautizan idéntico a nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora no dicen la comisión y el bautismo, pero usted podría bautizar en el nombre del Señor Jesucristo y es válido. ¿Cierto, hermano Pablo? Correcto. Vamos a decir la comisión. Lo que pasa es que nosotros, por respeto al profeta, al séptimo ángel, lo hacemos como él lo dice. Pero que por eso es que cuando no habíamos descubierto eso, y a los que estaban bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, yo no los volví a bautizar porque yo los bauticé bien. ¿Entiendes eso? Muy bien. Pero usted sabe, ellos bautizan idéntico en el nombre del Señor Jesucristo. Muchos pentecostales unitarios, no solo del nombre del Señor Jesús, del nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces tú dirás, ¿cuál es la diferencia de ese hombre? Porque yo quiero una iglesia formada que conozca las diferencias con los demás, no para creerse más de los demás, sino para saber de qué cantera fueron cortados. Amén. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguno me puede decir cuál es la diferencia si el pentecostal bautiza en el nombre del Señor Jesucristo y nosotros bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo? Hay una diferencia solo. ¿Cuál es? Yo quisiera que alguien de ustedes levantara la mano y dijera, bueno, ¿cuál es la diferencia? Porque el profeta muchas veces le dijo al pentecostal, lo que pasa es que el pentecostal, aunque bautiza bien en la fórmula, bautiza para y está mal en algo. ¿Alguien me lo quiere decir, hermano Pablo? La diferencia es la enseñanza, hermano. Que el pentecostal llega a un punto donde se ha quedado solamente con la predicación del evangelio. Sí. Y no avanza la enseñanza porque no la tiene. Amén. Eso es una diferencia entre el pentecostal y el del mensaje. Amén. Pero mi pregunta puntual es, ¿cuál es la diferencia en el bautismo? Cree que bautizando es para regeneración. Eso es cosa, muy bien. Los dos me contestaron cosas buenas, porque el hermano me habló de lo que viene después. Esta es justamente la diferencia entre el pentecostal y el del mensaje comienzan igual en la fórmula. Amén. Los dos son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo menos ya tienen el nombre. Pero después no puedo dar enseñanza, pero le voy a explicar algo que dijo ahí muy profundo María Sara. El pentecostal, no olvides esto. Yo sé que usted ha leído esto en los mensajes, pero nunca lo habrá entendido. El pentecostal bautiza para regeneración. ¿Han leído eso? En los mensajes dice, el problema es que el pentecostal bautiza para regeneración. Amén. ¿Quieren que les explique eso? Qué bonito. Importante. Porque aquí esto es muy clave. Quiere decir que el pentecostal bautiza, cuando yo hablo de para, estoy hablando de un objetivo.
Amén. Bautiza con el objetivo de que la persona a través del bautismo sea ¿qué? Regenerada. Y eso es un absoluto error. Porque el apóstol Pedro dice que el agua no salva ni quita pecados. Correctamente. Bueno, les voy a ayudar un poco con eso. Muy bueno. ¿Sí? Si alguno cree que alguna vez cuando usted es bautizado, eso quita los pecados, está equivocado. Venga, le voy a explicar algo muy importante. La diferencia es que el pentecostal se bautiza para regeneración. Y yo sé que algunos están diciendo, y entonces nosotros, ¿para qué nos bautizamos? No, nosotros nos bautizamos porque a través de la fe ya somos regenerados. O sea, usted tiene que bautizar a regenerados, no a degenerados. Amén. Amén. Sí, señor. Lo que le estoy diciendo es bello y profundo. Mira, la Biblia dice en Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Cuando tú crees, hay un acto de ¿qué? De regeneración en tu vida. Amén. ¿Correcto? Amén. ¿Sí? Entonces eso te hace automáticamente un ¿qué? Un discípulo. Y al discípulo se le bautiza. ¿Lo vio? La palabra verdadera forma discípulos. Puede ser un discurso de 20 minutos, puede ser algo muy corto, pero formó un creyente, un discípulo. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el acto que lo hizo discípulo? Una palabra que se llama arrepentimiento. Amén. Yo no me bautizo para arrepentirme. Yo me bautizo porque me arrepentí. Amén. Cuando me arrepentí, fui regenerado. Amén. Y cuando fui regenerado, cumplo un símbolo externo. Óigalo bien. El bautismo es solo un símbolo externo. Amén. Quiero que lo sepa, es un mandamiento visible externo, de lo cual solo tenemos 3 en el mensaje. En el mensaje tenemos solo 3 mandamientos externos visibles. Que no hay nada que discutir, hay que hacerlo. El resto es revelación. ¿Cuántos saben que el diezmo y la ofrenda es una orden bíblica de revelación? Amén. Usted no lo puede enseñar como un mandamiento. Si la gente no lo hace, está en la olla. Pero es un deber bíblico de revelación. Pero mandamientos como mandamientos solo hay 3. ¿Sabía usted? Amén. ¿Sí sabían o no? ¿Cuántos sabían? Levante la mano, ¿cuántos sabían que solo hay 3 mandamientos externos? ¿Cuáles son los otros 2, hermana Catalina? La Santa Cena y la autoridad. Dios la bendiga. ¿Dónde dice eso el profeta? En el mensaje ordenación. Amén. Ni siquiera en el mensaje comunión. Lo dice en el mensaje ordenación. Dice, comienza diciendo, hay 2 mandamientos. Lavatorio de los pies, bautismo en agua y Santa Cena. Y después termina diciendo, son 3 en realidad. El lavatorio de los pies es un mandamiento. Amén. Solo tenemos 3 mandamientos. Por eso hay unas personas que están quitando estos 2, Santa Cena y lavatorio de los pies, y están diciendo por todo el mundo, ¿cierto, hermano Pablo? Que ya no hay que tomar Santa Cena ni lavatorio de los pies. Ya no hay que hacerlo, es una cosa espiritual. En eso, ¿cómo? Ya no se puede ni orarle a un hermano que cumplió años ni nada. Ya no se puede, ¿sí? O sea, están totalmente equivocados, cerrados, porque están metiendo sus propias ideas y quieren ser un poquito mejores que Dios. Amén. Dicen a las hermanas que carguen las mangas hasta aquí, hermano, que nada más tienen que mostrar la punta de los dedos nada más y aquí todo cubierto. Todo Solo la punta de los dedos. Y el tobillo ni nada. Ok. Entonces la esposa del hermano Brandon se condenó cuando tenía una falda aquí en la rodilla. Que no le podía dar la mano a los hermanos y que le tenían que tocar la mano así nada más. Saludo de pescado. Había contacto hormonal a través de la... Es que estaba hablando con el hermano el reporte que me trae de algunos cómo se han desviado en Venezuela. ¿Sí? Con apoyo de malas enseñanzas. Incluso de acá, malas enseñanzas, no de esta iglesia, pero de acá. Entonces hay que tener cuidado porque nosotros tenemos modelos a seguir. Modelos. ¿Pueden decir amén? Yo creo que esto está bastante agradable. Entonces observa un caso. Observa algo puntual. El Señor dio una orden. Ahora sí. Ser discípulos, bautizar. Usted bautiza discípulos.
Amén. No bautiza para hacer discípulos, ¿ve? No bautiza para regeneración. Usted bautiza arrepentidos. Amén. Por eso cuando Pedro habló, dijo arrepentidos. Amén. Y Amén. no, bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Ahora sí, porque ¿qué es lo que te perdona a ti los pecados? ¿Qué es lo que remite los pecados? La sangre. Amén. La sangre. Usted se bautiza en línea para entrar a la sangre. Porque lo primero es agua. Amén. Amén. ¿Sí? Y lo que quita el pecado. ¿Usted cree que, mire, cuando usted se bautiza, ¿usted sale perfecto? No. No. Hemos colocado el ejemplo. Este vaso es cualquiera de nosotros. Amén. Amén. Está tirado en el lodo, en la inmundicia. ¿Qué es lo primero que hace Dios? Tomarlo. Amén. ¿Cómo lo toma? A través de una declaración de fe. Amén. Es una palabra. Amén. Romanos 10, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo ha levantado de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Amén. Ahora, esa confesión de fe completa se cierra con un arrepentimiento que lo lleva a un bautismo en agua, lo cual genera algo que llamamos por Biblia justificación por la fe. Amén. Ahora Dios tiene el vaso en la mano. El vaso está completamente limpio, ¿cierto? Amén. No. No. ¿Qué me dicen amén sin pensar? Correcto. Dios sacó el vaso del barro. Amén. Ya no está en el barro. Amén. ¿Pero está limpio? No. Está lleno de barro. Amén. Pero ya está en la mano de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ya no está botado en el barro. Amén. Ahora está en la mano de Dios. Amén. Y Dios le va a meter su ¿qué? Su cabeza, ¿cierto? No, el codo. No. La mano. No, le va a meter las perfecciones, el tumim. La mano. El tumim. Porque el tumim es la mano de Dios. Amén. Por eso está Efesios 4. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y ¿para la qué? Perfección. De los santos. ¿Para la obra de qué? Del ministerio. Usted tiene que ser perfeccionado incluso para empezar a actuar el ministerio de la novia. Amén. Listo. Entonces Dios empieza a limpiarlo, que lo cual es santificar. Limpiar. ¿Santificar es solo limpiar? No. Acá hay un secreto que muchos hoy se han comido y por eso es que veo hombres de Dios tan fracasados. Amén. Dios puede limpiarlo a usted, pero resulta que la palabra santificar no solo significa limpiado, significa limpiado y apartado. ¿Para qué? Oye, qué cosa, qué extraño es Dios. ¿Por qué no solo limpia? No, limpia y aparta. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿aparta de qué? Sería bueno, un día quiero hablar solo de qué nos aparta Dios. ¿Y por qué nos aparta? Amén. ¿Sabías que si tú no eres apartado, nunca puedes llegar a ser ungido? Amén. Primero te limpia y te aparta. Perdón, limpiarte no es apartarte. O si no, Dios no se repite. Dios no diría limpia y limpia, o aparta y aparta. No, limpia y aparta. ¿Aparta de qué? ¿De qué es lo que te aparta Dios? Amén. 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 Esto es bello y profundo. Yo no voy a tocar de qué te aparta Dios hoy, pero te quiero hacer ver que una cosa es limpiarte y otra es apartarte. Mira, te voy a decir algo hermoso, divino. Quiero que lo veas en el mapa de Dios, porque Dios trajo un profeta, el séptimo ángel, que trajo la doctrina perfecta de restauración de todas las cuales no se puede equivocar. Te presento la limpieza. Amén. Perdón, esto está apartado de esto. Gloria a Dios. ¿Por qué no lo puso todo pegado? Hay muchas razones. Una es que todavía esto no se ha unido con esto, pero otra es que limpiado y apartado. Amén. ¿Para qué? El mejor y verdadero servicio está acá. Ahora, ¿acá hay servicio? Claro que hay servicio. Sí, Señor.
Porque Dios, mientras los estaba limpiando a Pedro y a Juan y a todos, los utilizó. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Están acá conmigo? Amén. ¿Me siguen aquí? Amén. Entonces, observa esto. Ahora tenemos que ellos empezaron, el evangelio comenzó con judíos. Luego a los pueblos, con solo judíos. Porque ellos estaban obedeciendo lo que Dios les dijo. Amén. Dios no cambió el patrón. Pedro empezó a predicar en Judea. Correcto, hermano. Todos empezaron en Judea. Miren, tan Amén. tremendo es esto. Que ellos, si por ellos fuera, solo se hubieran quedado ahí. Sí, amén. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo el profeta. Dios tuvo que hacer algo para sacarlos del nido. Sí, señor. Le voy a Amén. mostrar qué fue. Esto es muy bonito porque a veces se descuida esto. Vamos a los hechos. Amén. Vamos a los hechos un momentito. Aquí va. Yo quiero hacerle ver algo. Usted de Hechos 1, 2, 3, 4 y empieza a ver la formación de la iglesia. En Hechos 2 queremos doctrina, ¿cierto? En Hechos 6, orden, porque trajeron los diáconos y pusieron orden. En Hechos 7, que conducta, vemos la conducta irreprensible de Esteban, la coronación. Primero hay una doctrina, luego un orden, luego una conducta. ¿Por qué usted ve hoy tantas cosas chuecas? Porque quieren comenzar al revés. Primero conducta, no. Usted no puede tener conducta sin orden y sin doctrina. Todo lo determina la doctrina. Amén. Amén, señora. Amén. Todo. Gloria a Dios. Entonces, si usted va bien con 80 cosas buenas, pero empieza a meter 5 que no son, después usted va a pagar las consecuencias de eso. Es muy caro. Amén. Como algunos suelen, mire, en Venezuela, grandes iglesias de Venezuela están todavía con los niños ignorantes sin mandarlos a la escuela, ¿cierto, hermano? Tremendo. Sí, señor. Correcto. O sea, el país en crisis y encima de eso la gente ignorante que no puede ni trabajar. ¿Qué favor le hicieron a su gente? Clarísimo. No es contradictorio cuando un hombre enseña, escuche, cuando un hombre enseña, no hay que enviar a los hijos a la escuela, pero después se da cuenta que sus hijos sin ir a la escuela no pueden trabajar y entonces los mete a validar. ¿No es eso una contradicción? Amén. Es una contradicción grave, porque está mostrando que tuvo que recular o echar para atrás, término castizo, recular, no es grosería, echar para atrás lo que había hecho. ¿Qué es mejor, enviarlos a la escuela o enviarlos a validar? Porque a validar van los marihuaneros y los que vagaron y sacaron de las escuelas y las prostitutas y todo eso. Bueno, no todos, pero no es así. Amén. Yo sé que esto es duro, Amén. pero cuando uno no le enseña a su pueblo la cosa correcta, en algún momento se le van a reventar las llantas. Entonces, cosas como esas, o cosas, yo puedo tener muchas cosas bien, pero si empiezo a meter 2, 3 mal, ahora hay personas en otros países y aquí mismo que dicen, no, usted no necesita casarse, solo ya hagan como el voto es el que casa, dígale que se va a casar y se la lleva a vivir, ya están casados en Cristo, ya están fornicando. Correcto. Porque un profeta nos enseñó otra cosa. Amén. Tenemos que tener cuidado frente a las cosas que nosotros estamos haciendo. Amén. Y mirar qué es lo que creemos. Amén. Porque si nosotros nos movemos por afectos, escuchen, ahorita es donde el fuego va a probar qué es lo que Amén. tenemos. Amén. Sí, señor.
Entonces, miremos este detallito aquí. Pero en Hechos 6, terminando Hechos 6, apenas ya tuvieron, se levantó una gran persecución para Dios sacarlos del nido. Vamos a leerlo. Esto está en Hechos 6, verso 11 y en adelante. Y mire, no es cualquier persecución, mire lo que dice. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿De quién están hablando? De Esteban. Porque Esteban era ¿qué? El coronado. Esteban era el que iba a presentar doctrina, orden y conducta. Él tenía la doctrina de los apóstoles, sí. Era un diácono, sí. Y ahora tenía la conducta, era un hombre lleno de sabiduría y de Espíritu Santo. Y mire, estaban sobornando a algunos. Es bueno el soborno, ¿no? No. Señor. El soborno te lleva un poquito más lejos de tu casa de lo que imaginas. Amén. Cuando no aceptas corrección con respecto a eso, te lleva un poquito más lejos de tu casa y un poquito más lejos de la tierra al infierno. Sí, Señor. Amén. Amén. Es correcto. Dice, y soliviantaron al pueblo. ¿Usted sabe qué es soliviantar? Soliviantar es convencer con falsos argumentos al pueblo. Y a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole arrebataron y le trajeron al concilio.